Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Venga entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de nuestras promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues continuamos esta reflexión al hilo de algunas ideas que pueda expresaros y al hilo también de vuestras preguntas y respuestas. En este segundo momento quería tener presente esta carta que todavía no ha salido en folleto, no la he visto. Carta apostólica, también se ve que es material que viene ya preparado del pontificado anterior, pero está firmada por el Papa León XIV, que se titula Una fidelidad que genera futuro, en relación con el 60 aniversario de la Presbyterorum Ordinis, que es el decreto Presbyterorum Ordinis, y del decreto Optatam Totius del Concilio Vaticano II, de los cuales documentos pues hemos vivido y somos herederos, los que hemos vivido en el post-concilio, ¿no? Como sacerdotes hasta el día de hoy. Aunque a vosotros quizá, a los más jóvenes, os suena como referencia Pastores Dabo Vobis, que es del año 92, por tanto unos cuantos años después. Pero la fuente es el Concilio Vaticano II en Presbyterorum Ordinis, que sistematizó lo que sería la teología y la espiritualidad del sacramento del orden, de una manera bastante completa, empezando por el ser del sacerdote, su identidad, su ser, incluso ontológico, después las tareas, los tria munera, la predicación, la liturgia y la caridad, después las relaciones con el obispo, con los presbíteros, fraternidad sacramental y con los fieles, después la identidad espiritual, obediencia, humildad, celibato y pobreza, después la misión universal. El presbítero es ordenado para la Iglesia Universal en primer lugar, incardinado en una diócesis particular. Por tanto, esta dimensión misionera de nuestra identidad sacerdotal, pues el estudio, etcétera, ¿no? Pero Presbyterorum Ordinis es ese esquema que ha servido después también para Pastores Dabo Vobis y para muchas de las charlas que habéis escuchado en relación con la identidad sacerdotal y la espiritualidad sacerdotal. Se suele decir, citando una idea de Urs von Balthasar, que la mejor espiritualidad es una buena dogmática. Es decir, que las cosas estén claras desde el punto de vista del misterio, hasta donde pueden estarlo, y de ahí brotan las actitudes consecuentes propias del sacerdocio. Un primer punto del ministerio es que no somos ordenados para hacer cosas. Eso sería un funcionalismo, sino que somos ordenados para una identificación con Jesucristo. Hay como una mutación en nuestro propio ser, ontológicamente hablando, y esa entidad
en el ser nos hace identificarnos con Jesucristo, ¿no? Jesucristo, cabeza. Después Pastores de Bois lo ampliará diciendo, pues, porque son imágenes, ¿no?, para poder hablar del mismo misterio. Jesucristo, buen pastor, cabeza, esposo de su iglesia y siervo, ¿no? Pero esa identidad me parece importante porque, como sabéis, el sacramento del orden imprime carácter y, por tanto, el don que hemos recibido no es un don solo ni principalmente para nosotros, sino que lo hemos recibido para, y por eso es ministerial, pero no porque se confunda con un funcionalismo, sino que el ser para los demás es desde el ser, prolongación personal de Cristo en medio de su iglesia. Hemos recibido el sacramento del orden que nos ha hecho sacerdotes del Nuevo Testamento y por tanto nos ha hecho, pues, ministros de Jesucristo y servidores del pueblo de Dios en aquellas cosas que son de Dios, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Esta identidad, en el número 2 y 3 de Proten Ordinis, recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquella frase de Jesús en el discurso de despedida, ¿no? No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Bueno, pues todo eso tiene conexión con lo que hemos estado hablando. En el sentido de ser de Cristo para el hombre de hoy, para nuestros contemporáneos, para estos niños que les aburre la catequesis, o estos novios que se casan por puro compromiso, cada vez menos, o estos padres que, pues, no sostienen su fidelidad y tiene que ir cada uno por su sitio con todo el lío que eso originan en la iglesia, o estos pobres que, como fruto de la sociedad en la que vivimos, pues se han enrollado con esto, con lo otro y con lo demás allá, ¿no? O estos ancianos solos que les gustaría que sus nietos vinieran alguna vez a verles y no vienen, o los hijos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí a esas personas somos enviados. Y no podemos decir, bueno, pues a no ser que uno tenga vocación contemplativa, ¿no? De paso os digo, pues que se ha abierto una camáldula en Córdoba, podéis ir ahí. Es una ermita en la cual uno vive 16 horas diarias en la celda y sale a cantar las alabanzas divinas. Y bueno, uno le parece que es lo mejor del mundo, pero claro, si uno tiene vocación, ¿no? Pero ahí Dios arremete y el demonio ni te cuento, ¿no? Para poner a prueba la fe, y eso, ir al desierto es ir a luchar cuerpo a cuerpo con Satanás. Nosotros estamos en el mundo y Dios como que nos lo convalida por todos estos berrinches que sufrimos. Ahí nos libramos de muchos demonios, pero cuando uno se va a la vida contemplativa, el demonio entra en directo y en vivo, ¿no? Bueno, a estas personas somos enviados. A mí me parece muy importante mirar nuestro ministerio, nuestra tarea, con esos ojos y con ese corazón con el que los mira Jesucristo, que los veía como ovejas sin pastor, que los veía, pues, perdidos, desorientados. Pues como vemos nosotros a la gente, nosotros tenemos no sé si ventaja o desventaja, de que venimos de una situación muy católica, valga la expresión, ¿no? O en nuestras familias, o en nuestros ambientes, y claro, somos enviados a situaciones, en nuestros propios ambientes, situaciones que son totalmente paganas, ¿no? Pero paganas por ser poscristianas. Y nos preguntamos, yo el primero, ¿no? Y cuando los obispos nos reunimos, la pregunta es la misma. Cuando los presbíteros se reúnen, pues es la misma. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo podemos? Y bueno, pues bien, a veces salimos por peteneras, ¿no? Con un documento, ya está. Ya el documento salga. Que no lo va a leer nadie, somos conscientes de que no lo va a leer nadie. O muy pocos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto hemos estado entretenidos, ¿no? O qué sé yo, en la parroquia uno le da, no sé, por cultivar abejas, ¿no? Y bueno, y tiene miel, bueno, pues ya está. O sea que hay soluciones o salidas de muchos tipos. Aquí el documento nos habla de la fidelidad. Yo creo que es importante tener en cuenta
la frase clave que se recuerda, que es la de la carta segunda de Timoteo 1:6. Reaviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, eso está ahí, es un rescoldo que hay que avivarlo, que hay que echarle astillas para que el fuego arda y para que ese fuego, que es el amor, que es la caridad pastoral, me impulse y pueda yo renovar que lo que he recibido, lo he recibido para siempre, que es inagotable y que de ahí, de esa fuente, ha de salir pues todo el amor que necesito yo para mí y necesito, digamos, difundir en mi entorno. La fidelidad. Esa fidelidad, en primer lugar, en cada uno de nosotros, lleva consigo la identificación con Jesucristo. En la carta a los Hebreos hay dos cualidades referidas a Jesucristo: fiel y misericordioso. Con esas dos palabras está resumida toda la carta a los Hebreos. Fiel a su Padre Dios. Esa fidelidad es la que, si nosotros prolongamos a Jesucristo, hemos de examinar continuamente. Y misericordioso, que empalma con lo que he dicho antes y algunas cosas que van a salir después. Por tanto, es muy importante, pase lo que pase a nuestro alrededor, que cuidemos la relación con Jesucristo. Se llama oración, se llama presencia de Dios, se llama vivir en un clima de fe, se llama alimentar esa dimensión de nuestra vida, porque si no, nuestra vida no se sostiene. Nuestra vida no se sostiene hoy por el prestigio social que tiene el ser sacerdote. Más bien está desprestigiado. Y si al desprestigio social se añaden en algunos casos concretos, ni te digo nada. Dice uno, ¿y yo qué hago? Porque aquí entramos todos en el bombo. Esto es así. Uno piensa con humildad delante del Señor, pues yo podría también caer en esto, en lo otro, en lo de más allá, porque soy tan débil o más. Si me mantengo fiel es por gracia de Dios. Pero hay que cuidar ese amor primero. Ese amor que es un amor de esponsabilidad. Porque la zona de mi corazón que llamo esponsal, a la que nadie entra, yo se la he dado a Jesucristo. Y por tanto, si no cultivo esa relación, pues me enredo con cualquier cosa. O de actividad, o de personas, o de acontecimientos, o de cosas. Y le robo a Jesucristo lo que un día le di. Y además que se lo di con alegría, con gozo. Y me he sentido correspondido en esa generosidad, en esa entrega, en esa ofrenda, en ese amor. Este punto es clave e innegociable. Es decir, hay que cuidar y cultivar la relación con Jesucristo. Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Y eso sigue siendo verdad. Jesucristo me ha llamado porque ha querido. El ser cura no es una ocurrencia mía. El ser cura, y lo habéis visto cada uno, en el proceso de discernimiento vocacional, siempre llegas a la misma conclusión. Es que me ha llamado Él. ¿Y cómo voy a decirle que no? Cuando con toda claridad veo que me ha llamado Él. Más aún, cuando le he respondido, y le he respondido generosamente, me siento lleno, me siento pleno. Por eso el peligro más gordo de nuestra vida es olvidar el amor primero. Y entretenerme, pues qué sé yo, pues con la fama, con el aplauso, con el dinero, con el poder o el placer o lo que sea, ¿no? Porque demonios tenemos muchos alrededor. Pero es el amor primero el que te va a sostener en la fidelidad a la cual se refiere esta carta. Una fidelidad que genera futuro. El trato, por tanto, con Jesucristo es el que sostiene nuestra vida. Cuidar la oración. Todos, si se nos pregunta, incluso si predicamos, hablamos muy bien de la oración. Porque estamos convencidos, además. No somos ni mentirosos ni falsos. La pregunta, ¿y tú? ¿Yo?
¿Cuándo haces oración? Una de las ventajas de la jubilación es que uno puede duplicar el tiempo de la oración. Y es un placer, os lo digo de verdad. ¿Por qué? Pues porque yo ya vivo para él y él para mí. Ya está. No tenemos más que hacer. Como ves a los viejecitos que viven el uno para el otro, ¿no? Hombre, con el miedo de que se muera uno de los dos y se quede solo. Yo no tengo ese miedo. Sino que vivo con el Señor conmigo, ni Él se muere y yo cuando me muera saldremos ganando, ¿no? O sea que para el caso... Pero es muy bonito esa dimensión, lo digo sinceramente. Que en la tarea, y he disfrutado también mucho en la tarea apostólica, de no parar, de gastar la vida, de llegar hasta el agotamiento. Todo eso me parece muy bien cuando brota de la caridad, que no siempre, en mí por lo menos, ha brotado de la caridad. Muchas veces brota porque quedas bien, porque necesitas el aplauso, necesitas que te acojan, necesitas... Yo creo que cuando uno llega a esta serenidad después de tantos años, pues también ve a la luz de Dios cómo no es oro todo lo que reluce, sino que muchas cosas era falsificación, ¿no? Bueno, pues hay tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia, como dicen cuando anuncian la indulgencia plenaria. Pero me parece muy importante, yo quisiera transmitiroslo así, ¿no? El tema de la oración, el cultivo de la oración, dedicar tiempo a la oración y examinar por qué la dejo. Puede ser que un día pues no he podido, pero me acuerdo de don José, le cito con mucho cariño, dice, si un día no hago oración, eso lo dice en su diario y eso lo he oído predicar, si un día no hago oración, lo noto. Si 2 días no hago oración, lo notan los demás. Y si 3 días no hago oración, me voy con una. Eso lo decía continuamente. Bueno, puede ser una, puede ser uno, puede ser una cosa, puede ser una actividad, puede ser... Porque el que no hace oración no necesita demonio que le tiente. Es una frase de Santa Teresa. El que no hace oración no necesita demonio que le tiente. Bastante tiene ya él con lo que lleva dentro. Y la oración es que te sitúa en un clima de fe, desde el cual se entiende nuestra vida. Sin ese clima de fe, nuestra vida es absurda. No tiene sentido. Fijaos que la vida de un matrimonio que también necesita la fe, o de un joven que también necesita la fe, o de una persona mayor que también necesita la fe, pero tiene su explicación natural. Pero nuestra vida no tiene ninguna explicación natural. ¿Qué hace un hombre joven, lleno de vigor? Solo. Si no es porque está acompañado. Y muy acompañado. Y cuida esa compañía. Y se deja acompañar por Jesucristo, que es el amor de mi vida. A mí esto me parece importante, no solo para decirlo, sino para hacerlo. Y para hacer examen también, en este clima de Navidad. Señor, pero yo te atiendo o te dejo ahí para cuando lleguen los ejercicios espirituales o el retiro o yo qué sé cuándo. La fidelidad, que es una cualidad de Jesucristo y que quiere la Iglesia en esta carta del Papa León XIV, que vivamos los sacerdotes y que se vive en la relación con Jesucristo. Quien te ha llamado es fiel y Él no se arrepiente ni se cansa de ti, sino que vuelve a ofrecerte su intimidad. Cuando vuelves a Él, pues con cierta vergüenza, Señor, porque me he entretenido en otras cosas, que son todas muy buenas. Puede ser que alguna no sea tan buena o mala, pero en general nuestra dejadez de la oración viene por cosas buenas. Pero es que Jesucristo es un esposo celoso. Y no, vas a la oración, estás más frío que un témpano y más seco que el desierto. Porque, bueno, puede ser una prueba de esa fidelidad, pero normalmente no viene a ser prueba de fidelidad, viene a ser una constatación de que el corazón lo tienes en otras cosas, en otras tareas, en otras personas, en otros aplausos, en otros gustos, ¿no? Porque cuando hemos sido ordenados,
se nos ha encomendado la tarea de la intercesión. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Esa es la primera tarea ministerial que se nos ha encomendado, la oración. Habrá momentos en que no sabemos qué hacer, como hemos constatado en la conversación. Pero hay algo que siempre sabemos, es ir a Él y preguntarle a Él y estar con Él. Y probablemente no nos dé una respuesta así, al momento. Vivimos la cultura del microondas, donde se pone 30 segundos y ya está. No. Cultiva el trato con Dios y Él irá diciendo lo que te... Y mientras tanto, pues intercede. Este joven que está despistadísimo, este matrimonio que está experimentando la ruptura de lo más bonito de su vida, con lo que duele eso. Lo estamos viendo continuamente. O esta persona mayor o este... No tenemos personas por las que interceder, llevar al Señor los gozos, los sufrimientos, las fatigas, los dolores, las heridas de la gente. Pero claro, si no tenemos tiempo ni siquiera para rezar lo obligatorio, es el oficio, es la Eucaristía, o es devocionalmente el rosario, etc. La intercesión. Ahí viene la liturgia de las horas. Cuando se nos ha entregado la liturgia de las horas, se nos ha preguntado, ¿estás dispuesto a prolongar el espíritu de oración? Se nos ha preguntado en la ordenación. Y hemos dicho, sí, estoy dispuesto. Y estoy seguro que en muchos años y tiempos de vuestra vida lo he experimentado. La liturgia de las horas no es una obligación externa que al cumplirla se me hace pesada, sino que es como algo que fluye del sacramento del orden que he recibido. Pero también habéis experimentado pues que por H o por B, pues voy con el tiempo justo, pues no tengo tiempo, pues no llego y se me acumulan no sé cuántas horas litúrgicas sin rezar a las 12 de la noche. No, esto hay que arreglarlo. Esto no va bien. Hay que ponerle remedio. Me acuerdo, como anécdota, en la visita pastoral visité una comunidad salesiana en Pozo Blanco y me ayudó, me enseñó una cosa. A las 4:30 de la tarde la comunidad reza vísperas. Y le pregunté al prior, digo, ¿cómo reza vísperas tan tarde? Y dice que una vez que salimos y ya la tarde es toda de juegos, de tal, no sé cuánto, de actividades. Nos volvemos hasta las 11 de la noche. Entonces ya tenemos comprobado que antes de salir por la tarde a la parroquia, lleven las vísperas rezadas. Porque es que luego van una cosa tras otra. Digo ese ejemplo porque a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Yo en más de una ocasión he llegado sin rezar vísperas a las 12 de la noche. Y a vosotros os pasa igual. No hace falta que me digáis sí o no, porque he vivido de cura diocesano como vosotros. Y me enseñaron esto, me enseñaron sin pretenderlo. Me enseñaron que si yo voy a tener a partir de tal hora catequesis y no sé cuánto, no sé qué, pues rezo vísperas antes y ya va toda la tarde seguida, ¿no? Tarde, noche y a veces hasta la medianoche, ¿no? Pero que no deje la liturgia de las horas. Y luego, sobre todo, por la mañana. Cuando uno es joven, yo ya no lo soy, le apetece mucho el fresco de la noche, en verano. Y en invierno, pues la tertulia, el brasero, o la tele, o lo que sea, ¿no? Alarga, alarga, alarga. Cuanto más alargas por la noche el irte a la cama, por la mañana la oración está en peligro. Eso es así. Decía don Gaspar, el director espiritual de Seminario de Córdoba, un hombre santo, muerto hace 1 año y medio. No se puede disfrutar de los dos fresquitos. Así que tienes que elegir uno de los dos. Está muy bien dicho, ¿no? A los seminaristas y tal, ¿no? Y lo recordamos todos, ¿no? Bueno, quiere decir que el minuto heroico no es el de la mañana. El minuto heroico es irte a la cama disciplinadamente a una hora que tú veas que conviene. Ya sé que la tarea pastoral abunda y se concentra por la tarde, y la misa, antes de la misa, después de la misa, y luego, no te digo nada si te invitan matrimonios pues a cenar o a reunión o a estar. Eso lo he experimentado, ¿no? Bien, ponedle todos
las notas a pie de página o los correctivos que queráis, pero es muy importante la hora de irse a dormir para poder descansar y poderse levantar pronto a rezar. Porque la oración que no se hace por la mañana pronto ya no se hace en todo el día. Podrá hacerse otra, pero esa ya no se hace. Es importante. Os lo digo desde mi experiencia ya de persona mayor, ¿no? Y por el contrario, cuando uno busca y encuentra esos momentos de oración por la mañana, yo me suelo levantar, ahora que soy mayor, cuando era joven, no, tempranito, pues te da tiempo a estar 2 o 3 horas rezando despacio, el rosario, la liturgia de las horas, las lecturas de la misa. Eso te deja colocado para todo el día. Es muy importante eso. Probad a ver qué tal os va. Pero es muy importante que el día lo vivas entonado, como el que se ha tomado un buen café, ¿no? Pero en este caso a nivel espiritual, porque afrontas las dificultades, la gente, lo que sea, con otro ánimo, con otro arte, con otro ardiz, con otra postura. Y para eso es muy importante que haya habido un tiempo largo, cada uno verá cuánto le concede el Señor, pero que pruebe a que sea cada vez más largo. San Juan de Ávila, que es patrono del cura secular diocesano, en Montilla, que vivió 15 años, los últimos 15 años de su vida, le echaba horas y horas y horas a la oración. Y es un hombre apostólico. Por la mañana pronto, incluso con el mal de la vesícula que le dio mucha lata. Y él lo dice en sus cartas. Pero horas y horas. Y yo digo muchas veces, lo pienso para mí y lo pienso para los curitas jóvenes que he ordenado a casi un centenar, ¿no? Digo, pero estos curas, pero hacen el tiempo de oración que necesita para que su corazón esté satisfecho. Son jóvenes. Y para que puedan traslucir cuando hablan, que ven al invisible y que hablan en nombre de él. Por el contrario, están, digamos, cegatos porque no alimentan suficientemente este espíritu de fe, de oración. A mí me parece, lo digo sinceramente, que el cura diocesano, como somos todos, necesita mucho más tiempo para la oración. Este será uno de los remedios para la situación presente que afrontamos. Más tiempo de oración. Porque te va a entonar, te va a poner en clima de fe. Y luego pues las soluciones serán las que sean. A veces no sabes, ni yo sé, ni nadie sabemos. Pero si dedicamos más tiempo a la oración, seguro que Dios nos va a iluminar mucho más de lo que ahora mismo estamos iluminados. Así que apuntad este asunto y cada uno lo traduzca en su vida como Dios le dé a entender. No tenemos peligro de espiritualismo en este momento, ni de lejos. Tenemos peligro de activismo. Todos, empezando por mí. Por tanto, introduce en tu vida esos ratos, tiempos diarios o semanales o mensuales en los cuales el alma como que se empape de Dios. Porque si no, ¿qué hace un sujeto que está en conexión con Jesucristo y le representa y a Jesucristo ni le ve, ni le oye, ni le saluda, ni más que de lejos? Hacer de la vida una ofrenda permanente en la Eucaristía de cada día. Sé lo que es estar en la parroquia y de aquí para allá y a veces, sobre todo los domingos, los fines de semana, se acumulan las celebraciones, ¿no? Que si misa, que si bautizo, que si bodas. No te digo nada si encima te viene un funeral o dos. Ya. El día completo, ¿no? Yo eso lo he vivido. De manera que la Eucaristía pueda vivirse como el centro de la vida, lo que da peso y valor a mi existencia, a mi día, etc., ¿no? Que pueda pronunciar cada día mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. Es Jesucristo el que lo dice, soy yo el que lo digo. Es un momento en el que se funde su corazón con el mío, ¿no? Y lo repito, cada Eucaristía
para repetirlo con cierto eco en mi vida, tengo que tener cierto clima, porque si no soy, pues eso, como una máquina que hace churros, ¿no? Y hace misas como el que cuidar mucho ese aspecto. Es curioso que celebrando todos los días la Eucaristía haya sacerdotes que dejan el ministerio. Pero ¿cómo es posible, celebrando cada día la Eucaristía, dejar el ministerio? Pues eso sucede, no falta que lo explique. Pues porque no han celebrado bien la Eucaristía. Porque no han celebrado bien la Eucaristía durante mucho tiempo. Porque no es que un día uno ha estado distraído, no, es que ha sido habitual celebrar la Eucaristía mal, distraído, desconectado. Y llega un momento en que ahí te quedas. Y ministros del perdón y de la misericordia. Y viene la pregunta, ¿cuándo te confiesas? ¿Cuánto tiempo hace ahora mismo? ¿Cada cuánto tiempo? No encuentras tiempo, porque al perdón, al sacramento del perdón vamos a quedar mal. Y como tu corazón, como el mío, es tendencioso a quedar bien, pues lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, y pasa tiempo y tiempo y tiempo. Y el perdón de Dios que tanto necesitas para que sane las heridas del pecado, puede ser la pereza, puede ser la lujuria, puede ser el desánimo, puede ser lo que sea, pero necesitas que sane tus heridas. Bueno, pues ahí las tienes sangrantes y sin cicatrizar. A mí me parece fundamental en el momento que vivimos, en este ambiente que hemos descrito, en el que todos estamos de acuerdo, cuidar y alimentar la identificación con Jesucristo y la fidelidad a Jesucristo, que es el que nos está llamando a diario. Él no se cansa y vuelve otra vez, y no se aburre, y no nos desprecia, y nos ofrece su perdón continuamente. Pero falta que yo le atienda, porque si no, el amor de Dios es muy rico y muy abundante, y el corazón de Cristo está de par en par. Pero si yo le doy la espalda, pues no me beneficio de ello, ¿no? Y junto a esa relación con Jesucristo está la relación con los demás. Soy enviado. La gente no es ni buena ni mala. Es y tiene todas las secuelas del pecado original, como las veo en mí mismo, que es la tendencia al pecado. La tendencia, dice el Concilio de Trento, que lo habéis estudiado como yo, pues que el bautismo nos ha perdonado todos los pecados, en nuestro caso el pecado original, pero nos ha dejado la concupiscencia. La concupiscencia es como un resbaladero que nos inclina al pecado. Cuanto más lejos de Dios está uno, más pendiente está el resbaladero. Por lo tanto, por ahí caemos y resbalamos continuamente. Y se pregunta el Concilio de Trento, pero ¿y por qué nos ha dejado Dios la concupiscencia? Porque podía habernos quitado, ya que nos quita el pecado, que nos quite todo, ¿no? Y no este atractivo, este resbaladero hacia el pecado, que puede ser el olvido de Dios, la dejadez, la pereza, los 7 pecados capitales. ¿Por qué nos ha dejado Dios esa inclinación al mal? Y responde el propio Concilio de Trento, azagonem, para la lucha, para que luches, para que te esfuerces, para que libres el combate cada día y venzas. De manera que el resultado final sea el premio y la victoria a la lucha, dice San Agustín. Recordad aquella lectura que leemos el primer domingo de Cuaresma, que no hay victoria si no hay lucha. No hay lucha si no hay tentaciones. Las tentaciones es eso, es que el demonio te sugiere, sin que te haga propuestas explícitas, pero te sugiere el mal y te gusta. Te sugiere y te gusta. Se junta el hambre con la gana de comer. Y bueno, pues te dejas llevar.
sacramento del perdón, vemos que está muy desprestigiado, que hay mucha gente que lo deja y lo deja y lo deja, en parte porque el cura no se sienta, pero en parte porque pues la gente no está para estas delicatessen, ¿no?, espirituales. Solo el que tenga, qué sé yo, pues algún... Pero lo vemos claramente, o sea, la pérdida del sentido del pecado es muy generalizada. Pero la pregunta es, ¿y yo? Así, digamos, corazón abierto delante del Señor, ¿no? ¿Hasta qué punto soy consciente de que en mi corazón brota la mala hierba? Y la mala hierba no se siembra, está ahí. Y crece sola, no hace falta cultivarla. ¿Cómo necesito esta tarea permanente de la penitencia, del sacramento del perdón y de una actitud penitencial en la vida? Llegan los tiempos penitenciales, Adviento y Cuaresma, los días penitenciales, el viernes. Llega una actitud penitencial, porque somos pecadores, cada uno, pero además por el mundo entero. Nuestra intercesión también es expiatoria, reparadora, civilización del amor, de lo que hemos hablado en la primera charla, ¿no? Es decir, esa dimensión entera de que el mundo está mal y la culpa no es de Dios y que se nos ha llamado para ser colaboradores en la redención. Corredentores, no os asuste. Es decir, para colaborar en la redención de Dios, ¿no? Esa dimensión, bueno, pues que la han vivido los niños de Fátima. Cuando llegamos a Fátima, una de las cosas más llamativas es como estos niños mocosos, tan chicos, entienden que el mundo se salvará por la oración y la penitencia. ¿Y cómo estos niños entienden eso? Pues lo entienden por gracia de Dios, claro. Y nos llama la atención. Pero eso es lo que va a arreglar el mundo. Y así ha sido, como sabéis, fruto de Fátima y de muchas oraciones y muchos rosarios y la penitencia de esos niños y de mucha gente que lo ha hecho a lo largo de los años y de los años, ¿no? Como es la caída del muro de Berlín, etcétera. No me entretengo en detalles, ¿no? Pero o todo el tema de la misericordia que Santa Faustina Kowalska ha predicado y que el Papa Juan Pablo II ha puesto en el candelero. Pues por los pecados, por mis pecados y los del mundo entero, en la coronilla, ¿no? Es decir, esta certeza de que todo el campo de la misericordia me afecta a mí en primer lugar y debo hacerme cómplice de esta misericordia de Dios para mí y para los demás. La gente no tiene sentido de pecado, lo vemos claramente, ¿no? Hace lo que le place y encima no peca. Me acuerdo que esta frase era del padre Mendizábal. Explicaba un tema y encima no pecan. Porque es verdad, porque no son conscientes de que están pecando. Eso es lo de menos, pero hay que arreglar el mundo. Y la pregunta es, ¿y el cura tiene conciencia de pecado? No digo una conciencia malsana, una conciencia normal. La conciencia por ejemplo, viendo a los niños de Fátima, una de las cosas que llama mucho la atención es que la Virgen les mostró el infierno. Dice uno, eso es lo más antipedagógico que hay. Porque a un niño chico esas cosas ni se le enseñan, vamos. Bueno, les abrió los ojos con una visión, explicarlo como queráis, eso queda para los teólogos que lo expliquen. Lo cierto es que ellos vieron el infierno. Y al ver el infierno y el destino de los pecadores, les entró por dentro un deseo enorme de colaborar con la señora, ¿no? Por los pecadores, allá va. La niña, Jacinta, cuando estaba ya muriendo de la gripe española, dichosa aquella que tuvieron y tal, o desdichada, me da igual, pues su madre le daba de comer y dijo, por los pecadores, ¡pum!, y abría la boca y se comía. Para ella, el por los pecadores
nosotros vivimos ese tono por los pecadores, que nos lleva al sacrificio, aunque sean pequeños sacrificios. No hace falta que estemos con cada uno lo que Dios le dé, pero en tu vida introduces la penitencia por los pecadores, por ti mismo en primer lugar y por los del mundo entero. Esta dimensión es muy importante porque no está, como veis, ni presente ni al uso. La gente hace lo que le da la gana y lo que le place, literalmente. Vivimos en un mundo en el que, bueno, pues todo el campo es orégano. Claro, nosotros tenemos conciencia porque el Señor nos lo ha dicho al corazón. Y no podemos dejarlo eso así para otro momento, ¿no? Por eso me parece importante, ¿no? Porque somos ministros del perdón y de la misericordia. Ministros. Por tanto, tenemos que captar muy, muy seriamente cómo necesitamos este perdón, esta misericordia, cómo necesitamos este bálsamo que viene de la cruz de Cristo, claro, y viene de mi asociación a la cruz de Cristo. Dice San Pablo allá en 2 Corintios 4, 10, 12. Llevamos la muerte de Cristo en nosotros para que actúe la vida en vosotros. Y hoy en el oficio de lectura, los Colosenses nos habla de que completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Vives una vida crucificada o una vida placentera? Esa es la alternativa. Porque si buscas el placer, aunque sean pequeñas cosas, en comodidades, en comida, en descansos, en distracciones, una vida placentera, esa no es la vida cristiana. O vives una vida crucificada. No te digo que te salga la sangre por todos los... No hace falta llegar a eso. Crucificada es pues que pones tu voluntad y tu carne entera sobre el asador. Y a pequeñas cosas que te van surgiendo, vas. Dice Santa Teresa que las mortificaciones, esas pequeñas de cada día, son como las astillas que atizan el fuego del amor, de la caridad pastoral. Pero si no estamos dispuestos a llevar una vida crucificada, bórrate de cura, porque nos dijeron el día de la ordenación, recibe la ofrenda del pueblo santo, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y dijimos, amén. Pues aquí estamos. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Una vida mortificada, una vida crucificada hasta donde puedas. No se trata de pedirte más de lo que puedas, pero que el tono sea ese por los pecadores y por el mundo entero. Es importante eso. Porque claro, si en nuestra vida, como en el entorno en el que vivimos, todo es dale a tu cuerpo alegría, Macarena, pues como yo, ¿cómo no voy a darle yo también, no? ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué me voy a regalar? ¿Qué homenaje me voy a hacer? Son frases continuas que estamos escuchando, ¿no? Y ahí entramos en el mundo del consumo, claro. Y sin embargo, Jesucristo me dice, no, renuncia a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Y digo, uy, ese tipo de vida. Pues cuando llevamos ese tipo de vida nos resulta agradable, nos resulta llevadero, nos da esperanza, nos llena de ilusión. Y cuando llevamos la otra vida, y todos hemos llevado la una y la otra, aquí nadie se excuse, empezando por el que os habla. Cuando llevamos esa otra vida, placentera, de tal y cual, al final, antes lo recordábamos, la vida está fofa, vacía, no tiene sentido. Por el contrario, cuando vivimos como Jesucristo y queremos seguirle, aunque sea muy pobremente y muy humildemente, nuestra vida adquiere un valor y adquiere un sentido y adquiere una marcha que no nos para nadie.
Pero la diferencia está ahí, en una o en otra. Es decir, somos testigos de la misericordia, de lo que Dios ha hecho conmigo, y lo puede hacer contigo, y lo quiere hacer con todos. No solo soy ministro por el momento en que me siento a confesar, sino ministro en cuanto a mi predicación, a mi postura vital. Me sitúo en esa línea, ¿no?, de recibir la misericordia continuamente y hacerme portavoz y portador y ministro de esa misericordia para los demás. Este mundo no se va a salvar por los planes de los gobiernos, de las potencias mundiales que están todo el día reunidos y bien les pagarán. Este mundo se va a salvar por la oración y la penitencia. Así de sencillo. Como le dice la Virgen a los niños de Fátima. Es casi tan ridículo el mensaje que para qué hacerle caso. Sin embargo, cuando vamos, vosotros y yo, y cuando va la gente, queda impactada, ¿no? Porque los caminos de Dios son muy, muy sencillos. No son nada complicados. Pero en ese sentido también a veces la olvidamos, ¿no? Pues en la relación con los demás viene la caridad pastoral. De esto el Concilio Vaticano II, precisamente, se hace eco esta carta, ha sido como el que ha puesto en el candelero la caridad pastoral. El amor de Cristo, el amor del corazón de Cristo en nuestros corazones, es el que nos impulsa, nos urge, nos lleva a la ofrenda, nos lleva a la cruz, nos lleva a la mortificación, nos lleva al trabajo, nos lleva... Pero si tú le quitas ese fuego, pues se queda en un activismo, en un aparentar, en un quedar bien, en un aplauso. Esa es la diferencia. Llevamos en nosotros la muerte de Cristo para que actúe la vida en vosotros. Le preguntaron al cura de Ars, el cura vecino de al lado. Yo no sé qué hacer, pero a ti la gente viene, se confiesa, te escucha, se convierte. Se lo dijo con toda humildad y sinceridad el cura vecino. Y el cura de Ars no se cortó. Y le dijo, ¿y tú ayunas? ¿Y te disciplinas? ¿Duermes en duro? Es decir, ¿qué tipo de mortificación has introducido en tu vida? Y el otro dice, no. Pues entonces, lo extraño es que produjeras fruto. Ese ejemplo es muy interesante. Bien, es verdad que el cura de Ars tenía una capacidad muy grande y nosotros a lo mejor no tenemos tanta. Pero plantea tu vida por esa dirección. Porque eso es lo que va a traer vida al mundo, a tu parroquia, a la gente, etc. Y lo otro, ni tú estás satisfecho, ni produces fruto, y al final te aburres y dices, esto de ser cura es un cuento chino. Pero es muy importante avivar la caridad pastoral. Hay una frase de Santa Ángela de la Cruz, como sabéis es una santa sevillana. Estamos celebrando el 150 aniversario de la fundación de la Compañía de la Cruz. Estos santos han dejado una huella enorme, y ella en concreto, ¿no? En Andalucía, bueno, las hermanas de la Cruz son el no va más, porque viven muy realmente según el camino de su madre fundadora, Santa Ángela de la Cruz. Pero ella les propone a sus monjas, y se lo repiten todos los días, lo leo, el no ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si fuera posible. Y eso repetido. El no ser, el no querer ser, enterrar el yo. Es decir, es una vida, dice ella, al comienzo, se lo escribe al padre Torres, ahora beato padre Torres, que imagina su vida como en una cruz enfrente de la cruz de Cristo. Y no quisiera bajarse de esa cruz. Ella, cuando ha ido a los pobres, que en Sevilla, vamos, podía contaros y no acababa, la cantidad de detalles con que la gente las honra, ¿no? Como diríamos, ves por dónde pasan las hermanas. Pero he ido varias veces, ¿no? Incluso he ido a darles ejercicios. Y al final, pues, llamas un taxi para que vengan. Ah, no llegan, no pueden, no tal, no sé cuál. Me dice la hermana portera, ¿que no viene el taxi? No se preocupe,
entra para adentro, llama no sé dónde, y viene un taxista, vamos, al instante, porque ha llamado a la hermana de la cruz. Viene al instante y además no te cobra nada. Y bueno, ¿esto qué es? Ser amiga de las hermanas de la cruz, por decir una anécdota casi sin sentido, sin valor. Yo cuando les hago ejercicios o las confieso o he ido a visitarlas simplemente, hay que ver, porque ellas ponen en práctica lo que dice la madre fundadora. Para ir a los pobres hay que ser más pobre que ellos, porque si no, no creerán lo que tú les dices. Eso es una frase de ella, San Tancla de la Cruz. Si no eres más pobre que ellos, o ven que tu postura y planteamiento es en esa línea, pues no te creerán porque dirán, mira, este habla de esto porque le toca. Es decir, en todo este campo que hemos hablado anteriormente de atención a los pobres, hay todo un camino a recorrer, que es irnos despojando nosotros, claro. Los agentes de esa tarea pastoral pues tienen que ir despojándose cada vez más. Y vendrán humillaciones, incomprensiones, despojamiento de todo, ¿no? O sea, no hacemos una obra que hoy es considerada y es aplaudida, no hacemos una obra porque no tengo otra solución que parecerme a Jesucristo. Pero ¿dónde está el termómetro que verifica eso? Si eres cada vez más pobre, más parecido a Jesucristo. Y eso porque te brota de la caridad. Pobre con los pobres, incluso más pobre que ellos. He puesto el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, o la Madre Ángela, u otras formas, ¿no? Y testigos que gracias a Dios no nos han faltado en la Iglesia, ¿no? Por tanto, con el cura de Ars, con Teresa de Calcuta o con Santa Ángela de la Cruz, cuando vemos el panorama en el que estamos, pues yo todavía tengo que recorrer mucho camino para vivir parecido a Jesucristo, de manera que eso será lo que produzca fruto. No los tinglaos que yo monte, sino el parecerme a Jesucristo. Eso es lo que me va a traer fruto, que lo veré o no lo veré, pero siembro con lágrimas y otro quizá coseche entre cantares, ¿no? Por eso la evangelización, tomando la frase que dije antes, es subversiva, tomando el lenguaje, digamos, más actual, ¿no? La evangelización comienza de abajo arriba, comienza acercándonos a los pobres, pero acercándonos con la actitud de Cristo, para de esta manera ser un signo de que el amor de Cristo es un amor gratuito. Es un amor que no busca élites o personas cualificadas, sino que busca sin más personas a las que amar para poderlas transformar.